Estamos entonces en lo que es la Confesión de Londres. Recordamos, hermanos, los primeros 8 capítulos de la Confesión de Londres es lo que nosotros creemos que todo cristiano debe creer. Son los fundamentos cristianos. Los capítulos del 1 al 8 son fundamentales. Persona que contradiga alguno de estos capítulos, podemos poner muy en duda de que sea, o podamos llamarle un hermano en la fe. Mire, los capítulos, el 1 por ejemplo habla de la centralidad de las Escrituras. Si alguien habla en contra de las Escrituras, obviamente, no podemos llamarle hermano. Capítulo número 2 habla acerca de Dios y de la Santa Trinidad. Los testigos de Jehová no hablan de Trinidad, ellos no son entonces nuestros hermanos. Son muy fundamentales los primeros 8 capítulos de la confesión. Todos tienen su confesión. Los que no lo tengan, pónganse con gente que, los que tengan, pónganse con gente que no lo tengan para que pueda estar allí atento. Hoy vamos a finalizar esta primera sección de los fundamentos cristianos, los capítulos del 1 al 8. Recordemos, hermanos, aquellos que están viniendo por primera vez, estamos estudiando la Confesión de Londres de 1689. No es la Biblia, pero es el resumen de las doctrinas bíblicas, ¿ok? Es un resumen sistemático de las doctrinas bíblicas. Muy bien. El capítulo 8 nos habla de un tema sumamente importante: Cristo el mediador. En este momento les voy a dar un bosquejo de cómo usted puede estudiar este capítulo. Son 10 párrafos. Yo voy a nombrar algunas cosas para que usted lo pueda hacer en sus casas. Recuerden, esto está quedando grabado, lo puede buscar, escuchar y hacer su estudio personal. Esa es la idea. No que nosotros digamos todo, sino que usted haga su estudio personal. Vamos a bosquejar los 10 párrafos. Pero luego vamos a enfocarnos en 2 cosas fundamentales, que es la doctrina de Cristo, la cristología fundamental. Hermano, estamos hablando de que la iglesia pasó 8 siglos discutiendo este asunto. 8 siglos para poder tener, mire, 8 siglos de discusiones, 8 siglos de herejías que se levantaban, que muchos se desviaron, 8 siglos de personas que se mantuvieron en la ortodoxia, 8 siglos de personas que fueron fieles, otros que fueron infieles, que se confundieron y se fueron. Hermanos, la doctrina de Cristo es fundamental. Si no entendemos la doctrina de Cristo, hermanos, en vano sería nuestra fe, realmente. Debemos creer debemos creer el Cristo que muestra las Escrituras y no el que nosotros pensemos. ¿Okay? Entonces, voy a dar un bosquejo breve de cómo podemos ver la confesión. Los animo a que lo estudien en su casa, pero después vamos a estudiar 2 cosas fundamentales: la persona de Cristo y la obra de Cristo. Esos son los 2 puntos que vamos a estudiar en esta noche como tal. Vamos a hacer el bosquejo de los 10 párrafos. En el párrafo número 1 vamos a encontrar acerca de Cristo su ordenación al oficio de mediador. Vamos a encontrar, por ejemplo, quién es el autor de la ordenación, o sea, quién ordenó a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice ahí la primera parte? ¿Agradó a quién? A Dios. Ahí hay un numerito número 1. Abajo hay unas citas: Isaías 42:1, Juan 3:16. Entonces, esas citas les van a corroborar cada párrafo, ¿okay? Cada cosa. Entonces, vamos a ver allí en el párrafo número 1 quién ordenó a Cristo. Vamos a ver el tiempo de la ordenación. Ahí dice: en su propósito eterno. Eso fue un propósito desde antes de la fundación del mundo, hermano. Vamos a ver el marco de la ordenación. Dice: conforme al pacto hecho entre ambos. Recordamos en la clase pasada de los pactos, ¿verdad? No es que yo pacto con Dios, es el pacto que Dios hizo de redención antes de la fundación del mundo. Entonces, en el marco de ese pacto, Cristo o Dios ordenó que Cristo sea el mediador. Ahí tienen las escrituras para que lo corroboren. Vamos a seguir. Van a ver el marco de la ordenación, van a ver el carácter de la ordenación y el propósito de la ordenación. Vamos a la última parte.
para que, del mismo párrafo número 1, dice que fuera mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, heredero de todas las cosas y el juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente, para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. ¿Por qué Dios puso a Cristo como el mediador? Para llamar, justificar, santificar y glorificar al pueblo que Dios le había dado. ¿Ok? Entonces, eso lo van a ir ustedes estudiando. Vamos a darlo. En el párrafo número 2 van a ver ustedes en cuanto a la encarnación, su encarnación para el oficio de mediador. Van a ver el sujeto de la encarnación. ¿Quién es el que se encarna? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién se encarna? Párrafo número 2, ¿qué dice? El Hijo de Dios. Más adelante. Ok, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. No estamos hablando de Dios el Padre, no estamos hablando del Espíritu Santo, es la segunda persona de la Trinidad. Seguimos. Van a ver el tiempo de la encarnación, la esencia de la encarnación, el modo de la encarnación y el resultado de la encarnación. Luego en el párrafo número 3 van a ver ustedes los requisitos para el oficio de mediador. Este párrafo es muy interesante porque nos habla de que Cristo hizo su trabajo o su trabajo de mediador por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo, porque Cristo es hombre también y necesitaba la fuerza del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces ahí van a ver el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? En Cristo Jesús y la comisión de Dios el Padre. Van a ver cómo Dios comisionó, o Dios el Padre comisionó a su Hijo. Luego la cuarta parte van a ver desde el párrafo 4 hasta el párrafo 10, van a ver la ejecución del oficio de mediador. Ahí se detalla qué significa el oficio de mediador de Cristo. Van a ver allí su descripción histórica, ese es el párrafo número 4. Van a ver en el párrafo número 5 su operación central, el párrafo número 6 sus comunicaciones desde la antigüedad, es decir, todos los hombres desde la antigüedad, antes que llegara Cristo, los hombres fueron salvos por la fe. ¿Pero por la fe en qué? En que todo iba a salir mejor. ¿Fe en qué? En un Redentor, en el Mesías, ¿ok? En la simiente. Su comunión misteriosa, eso lo van a ver ustedes en el párrafo número 7. Y el párrafo número 8 van a ver su aplicación eficaz. En el párrafo número 9 van a ver su posición inalienable. Su posición inalienable. ¿Qué significa eso? Ningún ser humano puede tomar la posición de él. Es intransferible. Es imposible que alguien pueda optar por hacer un sustituto de lo que Cristo es. De lo que Cristo es. O de lo que Cristo ha hecho. Es imposible. Lo van a ver ustedes redactado allí. Por favor, estoy diciendo esto, está quedando grabado. Estúdienlo, por favor. Y el párrafo número 10 van a ver sus funciones necesarias, las funciones de Cristo. Vamos a ver ese párrafo número 10 porque es hermoso, hermano. Párrafo número 10. Este número y orden de oficios es necesario, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Cristo, el oficio de Cristo como mediador es profético, de profeta, de rey y sacerdote. Entonces fíjense lo que dice. Este número y orden de oficios es necesario, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Él es el que nos comunica la verdad de Dios. Y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio ¿qué? Sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aptos para con Él. Es necesario que Él sea nuestro sacerdote.
Y más adelante, y por nuestra importantísimo esto, nuestra indisposición y total incapacidad para volver a Dios y para nuestro rescate y protección, sí, de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y perseverarnos para su reino celestial. El Señor cumple todo. Él es nuestro Rey porque ha subyugado nuestra voluntad para que amemos la voluntad de Dios. El hombre natural no ama la voluntad de Dios, no quiere la voluntad de Dios. Es locura para el hombre natural. Entonces el Señor, con su oficio, su mediación como Rey, ha subyugado, gloria a Dios que nos ha subyugado para su reino. Y es nuestro sacerdote, nos ha acercado a Dios, y es también nuestro profeta, nos comunica acerca de Dios. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver entonces, es lo que ustedes van a ver cuando se dispongan entonces a estudiar. Van a ver entonces lo que es el Cristo como mediador. Ahora yo me quiero enfocar en dos puntos centrales de la cristología, ¿okay? La doctrina de Cristo, que son fundamentales. En este particular voy a pedir a algunas personas que lean algunos versículos para que me ayuden, ¿ok? De algunos puntos vamos a leer solamente un versículo, pero lo demás yo los voy a nombrar, lo escuchan y lo van haciendo en sus casas. Vamos a hablar ahora de la persona y la obra de Cristo, persona y obra de Cristo. En primer lugar, la persona de Cristo, vamos a ver su verdadera humanidad. En segundo lugar, su plena deidad. Y en tercer lugar, su personalidad singular. Luego vamos a ver, aquí me faltó una parte, la obra de Cristo. Se me olvidó el nombre algo que escribieron que se llamaba Cur Deus Homo, que significa ¿por qué Dios se hizo hombre? Vamos a ver en cuanto a la obra de Cristo, por qué se hizo hombre y qué hizo como hombre. ¿Okay? Es lo que vamos a ver. Me faltó ahí colocar Homo, Cur Deus Homo. Bueno, verdadera humanidad. Vamos a buscar, por favor, los primeros versículos de cada cosa que estamos viendo aquí. Por favor, me ayudan. El Señor había prometido que iba a ser un hombre quien iba a rescatar. Bueno, lo vemos inclusive desde el Génesis capítulo 3, versículo 15. No podía ser un ángel que viniera. El Señor estaba diciendo: la simiente suya te herirá en la cabeza. ¿La simiente de quién? De la mujer. Es decir, iba a ser un ser humano, iba a ser un hombre. Pero ¿qué dice allí donde dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2, por favor? ¿Alguien que lo tenga, me ayude? Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok, dice, de ti me saldrá un rey. No solamente se promete un hombre, sino la designación de un hombre. Hechos 2, capítulo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ok, entonces la designación de un hombre. Ustedes han escuchado de un varón Galileo, Jesús. Okay, no alguien que se parecía a un varón, no, era un varón, era un hombre. Su plena humanidad, ese es nuestro punto en este momento. Vamos con la tercera parte, dice: tenía el Señor la conciencia de un hombre. Juan capítulo 8, versículos 39 al 40. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo
Ok, entonces él está hablando de que él tiene conciencia de que lo quieren matar. Ok, él sabía que era la muerte, que significaba que él sufriera la muerte, tenía conciencia como nosotros, ¿verdad? La muerte, por ejemplo. Tenía apariencia de un hombre. Juan capítulo 4, versículo 29, ¿qué dice? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta es la mujer samaritana hablándole a las personas, ¿verdad? Venid y ved a quién, a un ángel, un hombre. Además tenía cuerpo de un hombre, ¿ok? Cuerpo de un hombre. Hebreos capítulo 10, versículo 5. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El Señor Jesucristo tenía cuerpo, carne y hueso. No solamente, y es importantísimo entender que el Señor Jesús tenía cuerpo, sino que tenía alma de hombre. Alma de un hombre. Marcos capítulo 8, versículo 12. Y viniendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Ok, tenía él hablaba ¿verdad? En su espíritu, gemía en su espíritu, es decir, en su hombre interno. Hay herejías que se han levantado a lo largo de la historia, y algunas de ellas, lo vamos a mencionar. Alguna decía que Dios simplemente tomó el cuerpo de un hombre, pero no había alma de hombre, sino Dios en el cuerpo de un hombre. Esa es una herejía, hermanos. Eso no es así. Cristo es hombre, y para ser hombre o persona, ¿recuerdan la clase que habíamos hablado de la dicotomía del hombre? ¿Cómo está compuesto el hombre? El hombre está compuesto ¿por qué? El cuerpo y el alma o el espíritu, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que Cristo no tenía alma, sino que era Dios en un cuerpo, entonces estamos negando que Cristo era un verdadero hombre. Tenía alma de hombre. Tenía alma, era completamente hombre. Una persona cuando está muerta está separada su cuerpo de su espíritu o su alma. Entonces, la idea es que la persona es el cuerpo junto con el espíritu y el alma. Entonces, el Señor Jesús tenía alma de un hombre. Él se dolía, se entristecía, lloraba. Además tenía las limitaciones de un hombre. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No, el superhombre. No, tuvo hambre. El Señor tuvo hambre. El Señor tuvo sueño. Lo vemos en varios pasajes. Tuvo sed. Le dijo a la mujer samaritana: dame agua. Entonces, estas cosas nos ayudan a entender que Cristo es verdadero hombre. No alguien que aparentaba ser hombre, sino un verdadero hombre. ¿Ok? Eso es importantísimo. Vamos a hablar de su plena deidad. En las Escrituras vemos cómo en el Nuevo Testamento se le dan atribuciones divinas a Cristo. Ayúdame con esto, por favor. Igual como hicimos ahorita, vamos a hacer con esto. Se le asume omnipotencia a Cristo. Mateo 8:26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. ¿Quién pudo hacer eso? Dios. Vamos a ver si está aquí. Hermanos, hay un salmo que habla de Dios, el Jehová, como cabalgando sobre las aguas. Y hay un evento en la vida del Señor Jesús que Él camina sobre las aguas. Eso no simplemente era una manifestación de su poder, no, era una señal a sus discípulos de que Él era verdadero Dios, Jehová, que Él era Dios. Omnisciencia.
Marcos 2.8, creo que alguien ya lo había leído. Marcos 2.8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Sabía sus pensamientos, además de soberanía divina. Ahí mismo, hermano, busca el versículo 5 y 7, porque es el mismo Marcos 2. 5 y 7, versículos 5 y 7. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hasta el 7, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ¿leíste hasta el 7, hermano? Sí, pero no leí el 6. Ah, ok. Bueno, entonces, se saltó. Aquí el punto es que el Señor Jesucristo perdonó pecado, y como señal de que realmente perdonó pecado, levantó al paralítico. Pero vemos la soberanía divina de lo que hizo el Señor Jesucristo, además de inmortalidad. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ok, nadie me la quita, dice ahí mismo. Además que Él es digno de ser adorado. Hermanos, cuando usted ve el Apocalipsis, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que en el Apocalipsis Juan se inclina, o sí, se postra ante un ángel, y el ángel le dice: no, yo soy consiervo tuyo. Adora al Todopoderoso, al Señor. Pero cuando Juan cae ante los pies de Cristo, en la primera visión, el Señor no le dice: no, levántate. No, él cae, dice que cae como muerto. Y el Señor Jesús lo levanta, pero él no dice: no hagas eso. O por ejemplo, cuando Tomás le dijo, cuando vio por fin al Señor Jesús, creyó, y Tomás dijo, Cristo, ¿verdad? Señor mi Dios, le dijo. Señor mi Dios, mi Rey, mi Dios. Entonces, eso son expresiones de adoración que solamente se le atribuían ¿a quién? A Dios. Filipenses 2:9, ¿qué dice? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Jesucristo es el Señor. Pero además se le llama al Señor Jesús allí como Dios. Estos versículos usted los va a ver, no los vamos a ver ahorita, pero lo puede buscar. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo va a ver en el 5:18, 20:28, Romanos 9:5, Tito 2:13, Hebreos 1 del 8 al 9, Filipenses 2 del 5 al 6, Segunda de Pedro 1:1, Primera de Juan 5:20. Todas estas referencias le van a decir a usted, se va a colocar a Cristo como Dios, o se le nombra, se le llama al Señor Jesús como Dios, nuestro Dios. Herejías que surgieron al tratar de explicar el misterio de Cristo. 100% hombre, 100% Dios. ¿Cuáles son las herejías que se han levantado? Si hay algo que yo digo aquí y que usted ha creído en algún momento, bueno, para esas son estas clases. No se preocupe, vamos a aprender y vamos a agarrar lo que la palabra de Dios habla de Cristo. Estamos hablando de la persona de Cristo. El docetismo, por ejemplo, negaba que Cristo era realmente un hombre. Simplemente aparentaba ser hombre, pero no era realmente hombre. ¿Okay? Entonces era una herejía. El arrianismo niega que Cristo es realmente Dios, sino un gran profeta. Y aquí vienen ¿quiénes? Los testigos de Jehová. Ellos son herederos de arrianismo. ¿Okay? Negaba que Cristo es realmente Dios, solamente lo estiman como alguien bueno, moral, súper de todo, pero no es Dios. Apolinarismo
niega que Cristo tuviera, lo que acabo de decir, un alma humana. Es decir, el verbo tomó el lugar del alma. Entonces era Dios que quitó el alma de Jesús y quedó Dios metido en el cuerpo de Jesús. ¿Okay? Eso no es así, así no lo plantean las Escrituras. El Señor Jesucristo fue Dios inclusive en su nacimiento. ¿Okay? No fue en el momento del bautismo. ¿Okay? Nestorianismo niega que Cristo fuera solo una persona, es decir, eran dos personas, habitaban dos personas allí. ¿Cómo se dice eso? Bipolar, ¿verdad? Dos personas allí metidas dentro. No. Es una sola persona. Cristo es una sola persona. Con dos naturalezas es otra cosa, pero sigue siendo una sola persona, no dos personas dentro del mismo cuerpo. Eutiquianismo, esto lo puede usted investigar, ¿okay? para que conozca un poco más en cuanto a eso. Eutiquianismo negaba que Cristo tuviera dos naturalezas, es decir, la naturaleza divina con la naturaleza humana se mezclaron y formaron a Jesús. ¿Okay? No, son dos naturalezas, ¿verdad? Creo que aquí en el párrafo número 2 lo dice muy claramente. Vamos a verlo, por favor. Párrafo número 2. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre completa, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas, escuchen, completas, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. No se mezclaron, lo que está diciendo. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Estas cosas se redactaron en pleno apogeo de herejías que se levantaban, hermano. Y la iglesia redactó lo que es realmente como lo dicen las Escrituras. Muy bien. En cuanto a su persona singular, entonces entendemos que es increíble entender que es 100% hombre y 100% Dios. Es una persona totalmente singular, única. ¿Quién como Cristo? No deposites tu fe en otra gente, en Cristo, único. ¿Por qué debemos entender o por qué debemos conservar ese misterio así? De aquí en adelante la mayoría de los versículos estarán allí. Porque lo enseñan las Escrituras. ¿Por qué debemos conservar el misterio y no tratar de explicar más de lo que la palabra de Dios expone? Porque la Biblia lo dice. Cuando la gente empezó a explicarlo, entonces empezaron a errar, empezaron a dar explicaciones y se fueron por otro lado. Isaías 8 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y a qué? Y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es conforme a las Escrituras, hermano. No conforme a mis presunciones o mis presuposiciones. Es conforme a lo que dice exactamente las Escrituras. Debemos entenderlo así. En cuanto a su humanidad, ¿por qué es necesario entender que Cristo es 100% hombre? Algunas razones, hermano. Porque para su obediencia representativa. ¿Quién pecó en el huerto del Edén? ¿Quién? Adán. ¿Y Adán era un espíritu? Era un hombre.
¿Y quién debía representar una obediencia perfecta? Un hombre. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de un ángel, ¿no? Por la justicia de un ¿qué? De un hombre, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y puedes seguir leyendo. Otro, 1 Corintios 15. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre que alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Se comparan las dos cabezas federales como hemos visto. Por su sacrificio vicario, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser, interesante, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Eso es Hebreos 2, del 16 al 17. Otra razón de por qué debemos mantener que Cristo es 100% hombre, para ser el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre. Es interesante que se le menciona hombre. No Jesucristo Dios, el Señor, hombre. Tiene algo muy importante en su título de hombre. Además, porque para compadecerse como sumo sacerdote, pues en cuanto a él mismo que padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nosotros somos tentados como hombres, él también sufrió las mismas tentaciones como hombre y es misericordioso. Y en cuanto a su divinidad, ¿qué criatura puede soportar el castigo divino y aún vivir? O más aún, ¿qué criatura puede soportar el castigo divino por algunas horas y satisfacer la eterna justicia de Dios? Los hombres están en el infierno pagando por sus pecados eternamente, porque jamás satisfarán, ¿verdad? Podrán satisfacer, porque jamás podrán satisfacer la justicia de Dios, la justicia eterna. Por eso ellos están pagando eternamente. Cristo lo pagó en unas horas. Dios. Solo Dios puede salvar. Jonás dijo, de Jehová es la salvación. Cristo. Por eso es divino, es Dios. Solamente alguien que puede ser Dios y verdaderamente hombre puede ser un mediador. ¿Quién se puede acercar ante Dios? En pecado nadie. Pero un hombre sin pecado sí puede. Un hombre. Y vamos con la segunda parte, la obra de Cristo. La obra de Cristo. Cur Deus homo. Cur Deus homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y ya hemos hablado de la persona de Cristo, ¿cierto? Lo pueden estudiar más. Vamos a hablar de la obra de Cristo como mediador. En este caso vamos a ver el Cur Deus homo, que es por qué Dios se hizo hombre. En este particular vamos a hablar de 4 preguntas. Vamos a responder a 4 preguntas y terminamos. Pero, ¿por qué Dios se hizo hombre, hermanos? ¿Cuál es la razón de por qué Cristo se tuvo que encarnar? Es la pregunta allí específica. ¿Por qué Cristo se tuvo que encarnar? Vamos a hablarlo con la palabra. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser semejante en todos sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, ¿qué? Sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para... He allí la razón. Para expiar los pecados del pueblo. No podía ser otro que un hombre verdadero. Que un hombre verdadero. ¿Era necesaria la expiación? Es la primera pregunta del Cur Deus homo. ¿Es necesario que Cristo expiara? ¿O era necesaria la expiación? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Absolutamente
necesario o una necesidad consiguiente. ¿Qué significa consiguiente? Que viene después de algo, ¿verdad? Una necesidad consiguiente. ¿En qué radica esto? Lo explico. Dios no tenía necesidad de salvarnos, ¿ok? Dios no tenía necesidad de salvarnos, pero como Él decidió salvarnos, tiene la necesidad de hacer expiación, una necesidad consiguiente. Hermano, Dios no buscó unas alternativas entre tantas para la expiación, no. En cuanto a su opinión o decisión, Él decidía o salvarnos o no. Y si decidía salvarnos, era la única manera como se dio. Hermanos, lo que esto no quiere decir es que Dios no fue romántico en sus asuntos. No es que voy a demostrarle tanto amor que le voy a dar al hijo y lo voy a sacrificar de esta manera para que ustedes vean el gran amor de Dios. No, es que era la única manera. No había otra. Cristo no podía morir apedreado. Si hubiese muerto apedreado, esa era la manera entonces, pero no ocurrió así. Tal como ocurrieron los hechos, tal era el asunto que debió ocurrir. Entonces era una necesidad consiguiente. Dios decidió salvar, el Señor estaba obligado a expiar. Por eso Cristo tenía que venir. Dios escogió salvar, la expiación entonces se vuelve un asunto sumamente necesario y no una alternativa. Segunda pregunta: ¿qué hay en el carácter de Dios que hizo necesaria esa expiación de Cristo? ¿Qué hay en el carácter de Dios que hizo necesario la expiación de Cristo? La justicia. Dios es justo. Dios es un juez justo. Por eso es necesaria la expiación. Dios no podía decir, bueno, me lo llevo para el cielo y listo. No. Tenía que haber justicia. Tenía que haber justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? De la ley. Hecho por nosotros maldición. El Señor lo contó como un maldito, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Tercera pregunta: ¿cómo hace frente la expiación a las demandas de la justicia de Dios? Es decir, ¿qué alcanza la expiación de Cristo o el sacrificio de Cristo? Vamos a ver algunas cosas en primer lugar, algunos términos que se utilizan en el Nuevo Testamento para describir la expiación. Número 1, sacrificio. Se habla de que Cristo se sacrificó. El sacrificio es un asunto de sustitución. Yo me sacrifico por otro. Cristo pagó la pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Dice en Hebreos 9:27, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Segundo, propiciación. Ese es otro término que debemos manejar. Propiciar significa satisfacer o aplacar. Ahora, cuando Cristo se sacrifica, ¿a quién está aplacando o satisfaciendo? ¿A Dios o al diablo? La ira de Dios. Exactamente. Él está satisfaciendo la justicia divina. Entonces Dios está siendo propiciado. ¿Ok? Eso lo debemos entender. Es a Dios la propiciación, no es al diablo. Algunos creen que Cristo fue propiciación para ¿cómo se llama? Para quitarnos o liberarnos del diablo, nada más. No, es que nos liberó de la ira de Dios, no del diablo. El diablo es un verdugo de la ira de Dios, hermanos. Sí, es un instrumento de la ira de Dios, pero no es la ira de Dios. ¿Okay? Entonces estábamos reos de la ira de Dios. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación a la ira de Dios. Tercer término, reconciliación significa
regresar. El Señor regresó la comunión que habíamos perdido por causa del pecado. ¿Cuál fue esa comunión que se perdió? ¿O en dónde se perdió? En el Edén. Estar en Cristo es la reconciliación. Cristo hizo en su expiación, ¿qué logró? Un sacrificio sustituto, logró propiciar la ira de Dios, logró reconciliar al hombre con Dios. Lo logró, lo remarco, lo logró. Que Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el otro término es redención o pago o liberación. Cristo pagó el precio de nuestra salvación. ¿El precio a quién? El precio a Dios. Hermano, el diablo no tiene... El Señor nos entregó, pero el diablo no es el dueño de nosotros. No. O sea, Él es el verdugo de Dios para el mundo. ¿Ok? Él es el verdugo, el instrumento de Dios. Pero Él nos liberó de la pena de la muerte. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿en qué? En liberación o rescate de muchos. Hermano, Cristo satisfizo las 4 necesidades que tenemos como pecadores. Nosotros merecemos morir por el castigo del pecado, Cristo murió en nuestro lugar. Nosotros merecemos sufrir la ira de Dios, Cristo satisfizo la ira de Dios. Nosotros estamos separados de Dios por causa del pecado, Cristo nos reconcilió con Dios. Nosotros estamos esclavizados al pecado y al reino de Satanás, y Cristo nos liberó. ¿Qué? ¿Cómo se propicia la ira de Dios y se satisface la justicia de Dios mediante la muerte de Cristo? De manera positiva. ¿Cómo? Cristo ganó por su obediencia perfecta la salvación de su pueblo. Hermano, la salvación es por obra. Siempre ha sido por obra. Cristo logró una obra, y el que está en Cristo es como si hubiese obrado correctamente. Se le cuenta justicia. Yo no puedo llegar al cielo simplemente siendo perdonado. Ay, ¿qué hiciste tú para merecer el cielo? Cristo hizo todo para merecer el cielo. Él cumplió toda justicia. Y el que llega a Cristo, se le atribuye, la justicia de Cristo se le atribuye. Entonces tiene saldo positivo. De manera negativa, Él cargó con la culpa y la ira del pecado. Él hizo esas 2 cosas. ¿No? Hizo la vida que jamás tú hubieses vivido, y murió la muerte que tú jamás hubieses muerto para satisfacer la ira de Dios. Él pagó los platos rotos y compró unos nuevos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya está, no estará en algún momento, sino que ya está. Estos versículos nos dicen: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a todos los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, engañador, abominará Jehová. ¿Quién es esta persona? No, esos son los malos que están fuera de la iglesia. No, todos nosotros. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Una justicia más grande, más perfecta, es abominación a Dios. Deuteronomio 31:17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustia, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de ti? ¿Por qué le van a venir esos males a esa gente? ¿Por qué? Porque son malos. Porque son malos.
Y eso lo demostró el pueblo de Israel. Un pueblo contumaz y rebelde. Extendí todo el día mis manos a Israel y nunca agarró la mano del Señor. El furor de Jehová está contra el malo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que logró el Señor Jesucristo. Cargó tu pecado sobre él y te cargó a ti su justicia. Por eso tienes esperanza y convicción plena, y debes tener convicción plena si crees en Cristo, convicción plena de que vas al cielo. Que vas al cielo. Para terminar, hermano, 2 cositas rápidas. ¿Por qué murió Cristo? Hay 3 cosas. Si Cristo murió por todos o por algunos, ¿cierto? ¿Murió por todos o por algunos? Por todos. Muy bien. ¿Por qué murió Cristo? Hay una alternativa. Bueno, murió por todos. Significa que todos los hombres van a ser salvos entonces, porque Cristo no ganó una posibilidad de salvación, Él ganó la salvación. ¿Ok? Él se sacrificó, no así, me sacrificaré por quién sabe. No. Se sacrificó por una gente. Si Cristo murió por todo el mundo va a ser salvo. ¿Eso es correcto? ¿Eso es lo que enseña la Biblia? No. Hay otra opción. Cristo murió por todos los hombres, pero solamente algunos se salvan. ¿Quién es el soberano allí entonces? El hombre. El hombre es el que activa el sacrificio de Cristo. ¿Quién se salva? No es el hombre, es Cristo quien salva, no el hombre quien se salva. Cristo murió por algunos hombres y todos esos van a ser salvos. Porque a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos no se perdieron en el camino. Esos que se predestinaron, los llamó. Y esos que se llamaron, los justificó. Y esos que se justificó, los glorificó. Y es un hecho y nadie se pierde en esa cadena. Pueden leer estos otros versículos. Cristo murió por su iglesia. ¿Cuáles son los oficios de Cristo? Hemos dicho las 3, ¿recuerdan? Profeta. Nos da a conocer la voluntad de Dios. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Estás escuchando tú la palabra de Dios? Cristo ha hablado, Él es el profeta. Debes escuchar la palabra de Cristo, porque si no, no habrá perdón. Cristo es ¿qué? Sacerdote, Él intercede por nosotros. Pero ahora, en Hebreos 9:26, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y dice que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Y por último, Él es Rey, es soberano, gobernador de su pueblo. Apocalipsis 19:16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermanos, tú te has rendido a ese Rey. Tu voluntad está subyugada al Rey. Tú haces la voluntad del Rey, o tú te opones a la voluntad del Rey. Para obedecer la voluntad del Rey debemos conocerla. No podemos obedecer algo que no sabemos. Hermano, es necesario que sigamos inquiriendo en su palabra, seguir conociéndole, permanecer en mí y mis palabras en vosotros. Así como el pámpano
no puede dar fruto separado de la vid, separado de mí nada podéis hacer. Hermanos, que nosotros podamos venir a Cristo, arraigarnos en su palabra, dejarnos dominar por el Señor, buscar que sea realmente nuestro Señor, no el Señor, ¿verdad? Como se entiende ahorita, del Señor. Hola, Señor. No, el amo, el Rey. Amén. Esto es lo que hemos visto en cuanto a Cristo, el mediador. Oramos. Bendito Dios, gracias por este momento. Gracias por tu bendición. Gracias, Cristo, siendo tú Dios, segunda persona en la Trinidad, viniste, te encarnaste inexplicablemente, Señor, para nuestra mente humana, pero cumpliste todo lo necesario, Señor, para nuestra salvación. Nada quedó para que nosotros hiciésemos algo, sino que todo lo hiciste tú, perfecto Jesús. Solamente nos pides fe en ti. Y la fe no es meritoria, Señor, porque la fe simplemente es abrazar, confiar en un hecho. Y confiamos en ti, Señor. ¿Qué mérito puede ser el confiar? No entregamos nada, sino que recibimos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por Cristo Jesús. Gracias, ayúdanos a amar cada vez más y más a Cristo nuestro Redentor. Ahora que se acerca el tiempo de diciembre, de Navidad, la gente habla de Navidad de lo que no es. Ayúdanos a mantener nuestra mente sabiendo la verdadera Navidad, Señor. Cristo, el Hijo de Dios encarnado para nuestra salvación, propiciación, expiación, perdón, justificación. Bendito Dios, gracias. Gracias por este momento. Bendícenos en este tiempo ahora que vamos a orar. Que podamos orar, Señor, confiadamente, sabiendo de que tenemos un intercesor ante el trono, Cristo el mediador. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.